El sol de la mañana apenas había salido cuando el timbre estridente del teléfono rompió la calma de la mañana de Navidad. Atontado alcancé el teléfono esperando un saludo navideño alegre. En cambio, fui recibido por la voz furiosa de Evelyn, mi suegra: Laura, es una emergencia. La voz de Evelyn estaba mezclada con pánico fabricado. ¿Qué pasa?, pregunté a mi corazón acelerado con preocupación. Es mi factura de agua. Pago mensualmente, pero mi sobrina paga trimestralmente. Es injusto. Necesito que Tom llame a la compañía de servicios públicos ahora mismo. Parpadeé con incredulidad. Esta era su emergencia. Sentí una oleada de irritación. Evelyn, es Navidad, la empresa no estará abierta hoy y no es una. Ella me interrumpió. ¿No entiendes que estoy sola aquí y a nadie le importa? Su voz rose tambaleándose al borde de la histeria mientras yo traté de razonar con ella. Escuché pasos de Tom acercándose. ¿Qué está pasando?, preguntó frotándose el sueño de sus ojos. Es tu mamá, le dije pasándole la factura del agua del teléfono. Chist. La cara se tensó mientras escuchaba a su madre. Podía escuchar su voz estridente a través del teléfono. Sus palabras estaban llenas de culpa y urgencia. Después de que colgó no pude contener mi frustración. ¿Por qué dejas que te manipule así, Tom? Es Navidad y ella está hablando de facturas de agua. Expresión de Tom's cheque endurecido. Se siente sola, Laura. Necesitamos estar ahí para ella, pero hay un límite, Tom. Ella se está aprovechando de tu amabilidad. Nuestra discusión se intensificó, voces elevándose en ira y frustración. En medio de nuestro acalorado intercambio noté una notificación por correo electrónico en el teléfono de Tom de parte de su hermana Ann. La curiosidad alcanzó su máximo. Lo abrí y sentí que se me corría la sangre. En frío, el correo electrónico era una cadena de mensajes en los que Evelyn había estado difundiendo viles rumores sobre mí a la familia, presentándose a sí misma como la víctima de mi supuesta negligencia. Enfrenté a Tom y mi voz temblaba de rabia. Mira esto. Ella ha estado mintiendo sobre mí a tu familia. La mujer solitaria que estás defendiendo. Tom leyó los mensajes. Su rostro palideció. No tenía idea de qué tartamudeó. La comprensión me golpeó como una ola. Evelyn no era solo una suegra molesta, era una manipuladora que había estado trabajando activamente para convertirme la familia de mi propio marido. Ni en esta mañana de Navidad, en medio de las luces parpadeantes y los regalos sin abrir, una resolución fría y dura se instaló en mi corazón. Evelyn había cruzado una línea y era hora de que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones en las frías secuelas de la confrontación navideña. Los recuerdos de las intrusiones pasadas. Evelyn comenzaron a surgir como fantasmas no deseados. Me senté en la sala de estar, las luces navideñas parpadeantes se burlaban de mí con su alegría mientras recordaba innumerables casos en los que Evelyn había sobrepasado sus límites. Cada recuerdo avivó el fuego de mi resolución. Más tarde ese día, cuando Tom y me senté en un silencio. Decidí hablar abiertamente sobre los resentimientos latentes. Tom, ¿recuerdas nuestro aniversario el año pasado? Comencé con voz firme pero mezclada con amargura sobre cómo tu madre apareció sin ser invitada e hizo esa escena sobre que no soy adecuado para tú, Tom. Te moviste incómodo. Lo sé, Laura, pero ella eso que pasa con la vez que accidentalmente. Esos correos electrónicos a tus colegas acerca de que yo era un oportunista. Lo interrumpí. Siempre es solo Evelyn siendo Evelyn, pero es destructivo. Tom, nos está separando. Tom miró hacia abajo, incapaz. Al encontrarme a los ojos, no me di cuenta de lo mucho que Ed admitió al día siguiente. Decidí profundizar en el comportamiento de Evelyn. A la hermana de Ann. Tom, y lo que ella reveló fue impactante. Laura, no eres la primera que Ann confesó que su madre se fue. La X de Tom con tácticas similares. Pensé que había cambiado, pero veo el patrón ahora. Mi corazón se hundió. Este era un patrón de comportamiento profundamente arraigado, no solo una simple. ¿Por qué nadie me avisó? Pregunté, una mezcla de ira y tristeza en mi la voz que pensábamos que se había suavizado. Ann respondió, lo siento mucho, Laura. Esa noche me acosté en la cama. La respiración constante de Tom a mi lado contrastaba fuertemente con la confusión en mi mente. La revelación de las acciones pasadas de Evelyn solo fue hiriente,
sino también traiciona la confianza. Entonces me di cuenta de que exponer la naturaleza manipuladora de Evelyn no era solo para mi reivindicación sino por el bien de toda la familia. Era hora de que la red de mentiras de Evelyn se desentrañara. Comencé a recopilar evidencia de sus manipulaciones, mensajes de correo electrónico. Incluso conversaciones grabadas en cada pieza. La evidencia de evidencia era una confirmación de su engaño. Estaba construyendo mi caso no para la venganza sino para la justicia. El reinado de terror emocional de Evelyn tenía que terminar y yo iba a ser quien lo terminaría mientras trabajaba. Una sensación de empoderamiento creció dentro de mí también. Mucho tiempo había dejado pasar las acciones de Evelyn, pero ya no se acercaba el día del juicio final y estaría listo a medida que pasaran los días. En mi misión de exponer la duplicidad de Evelyn se convirtió en mi fuerza impulsora. La tensión entre Tom y yo creció como una corriente silenciosa detrás de nuestras rutinas diarias. Él sabía que estaba planeando algo, pero el alcance total de mis intenciones permaneció oculto como una sombra en un rincón de nuestra vida. Una noche mientras yo organizaba las pruebas que había reunido, Tom se acercó a mí con una expresión que era una mezcla de preocupación y precaución. «Laura, ¿qué estás haciendo?», preguntó su voz teñida. «Inquietud, estoy haciendo lo que hay que hacer», respondí sin levantar la vista, mis ojos fijos en la pantalla que muestra años de manipulaciones de Evelyn. «Esto está yendo demasiado lejos, se está convirtiendo en una obsesión», Tom dijo alzando la voz en frustración. «Puede no. Solo hablamos con ella, tratamos de resolver esto». Me volví hacia él. «Resolución», me robó la voz. «Habla con ella después de todo lo que ha hecho». «No, Tom, ella necesita rendir cuentas». Tom suspiró, el peso de nuestra situación presionándolo. «No quiero que esto nos separe, pero la brecha que Evelyn había abierto entre nosotros ya era demasiado profunda y sabía que no había vuelta atrás. La oportunidad que estaba. Se presentó una semana después. Evelyn llamó fingiendo dulzura invitándonos a una familia. «Cena, es hora de aclarar las cosas», dijo su voz llena de falsa sinceridad. Acepté su invitación sabiendo que este era el momento de revelar la verdad. La cena se preparó en el comedor meticulosamente decorado de Evelyn, la mesa adornada con porcelana fina y de cristal. Los miembros de la familia charlaban sintiendo nerviosamente la tensión subyacente después del plato principal. Mientras todos se acomodaban me puse de pie, mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. «Tengo algo que decir», anuncié, mi voz firme. La habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Miré fijamente a Evelyn, quien miraba me devolvió con una sonrisa confiada en su estatus matriarcal intocable, pero cuando comencé a revelar la evidencia de su engaño, su sonrisa vaciló. Conté cada manipulación, cada mentira, cada instancia de su crueldad. La familia escuchó en atónito silencio, sus expresiones cambiaban de incredulidad a shock. Evelyn intentó interrumpir para tejer su red de mentiras. La verdad era irrefutable. La máscara que había elaborado con tanto cuidado a lo largo de los años finalmente se estaba deslizando, revelando el monstruo que había debajo. Mientras hablaba sentí una catarsis, una liberación de años de frustración y dolor reprimidos. Esto no era solo para mí, sino para cada persona a la que había perjudicado. Cuando la habitación estaba pesada con un silencio ensordecedor, Evelyn se sentó allí expuesta y derrotada. Su habitual presencia dominante se redujo a una simple sombra. Las consecuencias de la cena. El apocalipsis fue como el silencio. Después de una tormenta, la posición alguna vez inexpugnable de Evelyn en la familia ahora se vio profundamente sacudida. La familia, una vez su hechizo, comenzó a verla bajo una nueva luz poco halagadora. En los días siguientes recibí llamadas de varios miembros de la familia, cada uno expresando su conmoción y gratitud. «Idea», dijo Tom, primo, su voz cargada de incredulidad. «Ella siempre me pareció tan dulce». Tom, sin embargo, estaba en conflicto, estaba dividido entre su lealtad a su y su recién descubierta comprensión de su verdadera naturaleza. «Simplemente no puedo creer que ella haya llegado tan lejos», dijo una noche, su voz cargada de tristeza. «Es difícil ver la verdad cuando está escondida detrás de una máscara». Respondí suavemente, mi mano encontró la suya, pero ahora lo sabemos y no podemos dejar de verlo mientras la luchaba con la nueva realidad. Sentí una mezcla
De triunfo y tristeza la victoria fue agridulce. Evelyn había sido expuesta pero a costa de fracturar a la familia que había controlado tan estrechamente. Luego vino un giro sorprendente. Anne me llamó para decirme que Evelyn quería encontrarse conmigo a solas. Dice, ¿qué quiere disculparse? Anne dijo había en su tono. Dudé, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Necesitaba ver a Evelyn para entender por qué había hecho lo que había hecho. Nos reunimos en un café neutral, en un lugar público donde la dinámica del poder era diferente de los muros familiares que habían existido. Una vez reforzada su autoridad, Evelyn ya estaba allí. Rígidamente, su habitual aire de mando fue reemplazado por algo que se parecía a la humildad. Laura y comenzó a apagar su voz inusualmente insegura de por qué lo hiciste, Evelyn. Le pregunté yendo al meollo del asunto por qué todas esas mentiras. La manipulación. Ella suspiró un sonido profundo y cansado. Tenía miedo de que ella festejara. De perder a Tom, miedo de estar solo. Te lo estabas llevando y yo simplemente no podía soportar que sus palabras fueran como piezas de un rompecabezas que caían en su lugar. El miedo, la inseguridad. No disculpé sus acciones, pero pintó una imagen más compleja de la mujer que se había convertido en mi némesis. ¿Entiendo el miedo? Lentamente, pero lo que hiciste, Evelyn, no fue solo miedo, fue destructivo. Sé que susurró con los ojos bajos y yo. Lo siento mucho. La miré a esta mujer que había causado tanto dolor y me di cuenta de que aferrarse a la ira solo continuaría el ciclo. Acepto tus disculpas, Evelyn, pero las cosas no pueden volver ser como eran cuando salí del café. Sentí que me quitaban un peso de encima. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún era nuestro para darle forma, y en cuanto a Evelyn, su viaje hacia la redención apenas comenzaba, un camino que tendría que recorrer sola en las semanas que siguieron a la dinámica interna. La familia de Tom cambió. La autoridad alguna vez incuestionable que Evelyn tenía ahora era un tema de escrutinio. Las reuniones familiares antes dominadas por su presencia tenían una nueva atmósfera tentativa, como si todos estuvieran reaprendiendo cómo interactuar sin su influencia dominante. Mientras tanto, Tom y yo encontramos un renovado sentido de unidad. La terrible experiencia nos puesto a prueba, pero a su paso descubrimos una comprensión más profunda y un respeto mutuo. Lamento no haberlo visto antes. Tom me dijo una noche con los ojos llenos de arrepentimiento. Tenías razón sobre mi madre. No se trata. Teniendo razón, respondí tomando su mano. Se trata de nosotros y de nuestro futuro. Estamos juntos en esto, recuerda. Por su parte se había vuelto más retraída. La revelación de sus acciones y la posterior disculpa le había pasado factura, despojándose de la fachada que había mantenido durante años. Ella ya no era la matriarca que reinaba sobre su familia, era solo una mujer imperfecta y humilde, pero la verdadera prueba llegó durante el siguiente evento familiar. Fiesta de cumpleaños para el sobrino de Tom. Fue la primera gran reunión desde la confrontación en la cena. Cuando llegamos, podía sentir los ojos de la familia sobre nosotros, una mezcla de curiosidad y aprensión en sus miradas. Evelyn estaba allí notablemente más tranquila, con su extravagancia habitual atenuada durante toda la fiesta. La observé interactuar con miembros de la familia y noté la forma cuidadosa, casi tímida, en que interactuaba con ellos. Era un marcado contraste con la mujer dominante que había conocido entonces. Inesperadamente ella se acercó a mí. Laura, ¿puedo tener una palabra?, preguntó. Su voz carecía de su antigua certeza. Nos apartamos del bullicio de la fiesta. Solo quería decir gracias. Sus ojos se encontraron mío por mostrarme el espejo. He perdido mucho, pero necesitaba ver la verdad. Sus palabras me tomaron por sorpresa. La Evelyn parada frente a mí era una sombra de la mujer que había causado tanto revuelo. En su lugar era alguien vulnerable buscando redención. Espero que encuentres la paz, Evelyn, dije mí. Suave pero firme. Pero recuerda que la confianza se gana, no se da. Mientras la fiesta continuaba reflexioné sobre el viaje que todos habíamos emprendido. El camino hacia la sanación fue largo e incierto, pero había esperanza. La caída de Evelyn Gracia había sido obra suya, pero en su caída había una oportunidad de cambio para ella y perdón.